Vale. Mañana tenemos que desbordar las aceras, los caminos y las carreteras. Tenemos que gritar a pulmón lleno y hasta en la aldea más remota que estamos aquí y somos muchas. Es la unidad de todas las que nos hará invencible. Para lograr el propósito último de esta lucha, de nuestra lucha, la igualdad y el fin de las violencias que nos recuerdan cada segundo que no tenemos los mismos derechos que los hombres, pero nos quieren divididas. Por eso no podemos caer en la trampa de la desunión, porque la ruptura nos hace vulnerables, compañeras. Tiempo habrá para debatir sobre el mejor de los caminos y tiempo habrá para convencernos entre nosotras de la bondad de unas propuestas o el error de otras. Mañana toca llorar por nuestras hermanas muertas, asesinadas, y sonreír por las que no morirán, porque pudimos impedirlo, juntas, todas, para hacer de la unidad victoria. Violada por los jueces. ¡No hay nada respuesta! ¡La está discutiendo a ella! ¡No es justicia! ¡Es el patriarcado! ¡No! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí tenemos abajo el patriarcado! ¡Que va a caer! ¡Que va a caer! Las mujeres tenemos derecho a un mundo sin violencia. Se ríen en nuestra cara, prácticamente. Muy buenas noches a todas y a todos. Cuenta atrás ya para el 8M, para el 8 de marzo. Muchos retos por delante y muchos temas para analizar con las mujeres que hoy me acompañan. Ana Bernal Triviño, periodista y profesora doctora de la Universidad Oberta de Cataluña y feminista. Cristina Fallarás, escritora, periodista y feminista. Buenas noches. Esther Mayoko Ortega, activista, historiadora, doctora en filosofía de la ciencia y feminista. Consuelo Abril, abogada, cofundadora junto a otras compañeras del primer despacho de abogadas feminista. Bienvenida, Consuelo. Encantada de teneros aquí a las 4. La verdad es que son días complicados, son días con muchos retos por delante y estamos en un momento de resurgir, diría yo, de la lucha feminista. Ya no bastan las reivindicaciones concretas, tenemos que ir a más. Se está cuestionando el modelo mismo del feminismo. Pero antes de hablar precisamente de esas interferencias que estamos teniendo las feministas, incluso dentro de nuestras propias filas, con movimientos infiltrados de gran potencia, decidme cuál creéis que son las principales armas o herramientas de lucha que tenemos. ¿Quién quiere empezar? ¿Ana? ¿Empieza tú? ¿Empiezo yo? Empieza, Ana. Vale. Bueno, creo que la principal arma de herramienta que tenemos, porque hemos aumentado mucho en cantidad, ¿no?, de compañeras que se han sumado nuevas,
pero tenemos que seguir haciendo mucha memoria histórica sobre el feminismo. Y esa creo que es una herramienta importante porque para saber hacia dónde tenemos que ir, tenemos que saber de dónde venimos. Y hay que saber qué partidos políticos apoyaron en un determinado momento a las mujeres, hay que saber qué determinadas políticas han implantado, hay que saber qué determinados partidos dañaron la igualdad y expusieron a las mujeres a mayor violencia. Es decir, esa memoria histórica hay que contemplarla. El año pasado hicimos un ejercicio muy bueno en público, que hicimos un recorrido de la historia de la transición. Es verdad que sí. Y también creo que tenemos que seguir, aunque cada vez están más dentro, tenemos que seguir sabiendo utilizar a nuestro beneficio las redes sociales. Fue el espacio que conquistamos, en el que articulamos muchos núcleos de red para distribuir nuestros mensajes, para crear redes de apoyo, para crear redes de acción sobre todo. Y bueno, el machismo obviamente es inteligente, sabía que estábamos ahí, han venido a atacar, a insultarnos, a vapulearnos, pero hay que resistir. Yo creo que la primera herramienta que tenemos es la narración. Narrarnos en primera persona, el testimonio. La forma de eliminar la estructura abstracta con la cual nos quieren relatar los hombres y con la cual nos han relatado desde los medios de comunicación, desde los poderes públicos, desde las instituciones y sobre todo desde la Iglesia durante todos los siglos, y narrarnos en primera persona. La segunda es el humor, reírnos de ellos, porque ahora somos más y somos más valientes. Y la tercera es el cuerpo y la sexualidad. Debemos disfrutar nuestro cuerpo, vivir nuestra sexualidad en libertad y gozar y mostrar el cuerpo que tenemos, porque nuestro cuerpo para ellos es, muchas veces es una ofensa y otras veces un campo de batalla, y para nosotras tiene que ser un instrumento de placer. Me parece muy bien razonado las dos. ¿Por qué es tan importante salir a la calle, Consuelo? Bueno, yo creo que es muy importante el que se visibilice realmente la cantidad de mujeres que efectivamente estamos en esta línea, ¿no? Que somos feministas. Yo creo que, por ejemplo, la manifestación de mañana es una manifestación que va a ser muy importante, porque es que hemos ido rincón por rincón, hemos ido a cualquier rincón para poder movilizar muchísima gente, para hablar, para interpelar a esas mujeres y para explicarles cuál es la motivación por la cual nosotros estamos aquí, por la cual estamos luchando. Entonces, a mí me parece que esto ya tiene unas raíces, las raíces las tiene desde hace muchísimos años, pero ahora cada vez está cogiendo más raíces, y esas raíces van a ser muy importantes porque cada vez es una mancha de aceite que se va extendiendo, y cada vez más mujeres se sienten interpeladas, se sienten afectadas y sienten que es necesario ponerse en la calle y manifestarse. Y yo creo que por eso la manifestación de mañana va a ser un día súper histórico, va a ser algo realmente importante, y desde luego en España y por supuesto a nivel internacional. Cierto es, Esther, que después del éxito que efectivamente tuvo la convocatoria del 8 de marzo pasado, podríamos pensar que ya lo de la calle no es tan importante. ¿Tú sigues creyendo que las reivindicaciones en la calle son importantes el 8 de marzo y el resto del año? Bueno, fundamentalmente nosotras pensamos que todo el año, no Claro. solo el 8 de marzo, ¿no? Dentro de bueno, del colectivo de mujeres afrodescendientes hay bastantes diferencias al interior del colectivo y entre nosotras. El año pasado esto se visibilizó de cara al exterior también. Para mí, personalmente, estar en las calles, como siempre he estado, es importante, es importantísimo. Pero también creo que es importante recordar que tenemos que estar en la calle con una actitud también crítica, ¿no? También crítica al interior de... ¿Autocrítica? De nosotras, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, si no yo no lo podría entender de otra forma, ¿no? ¿Vosotros entendéis la autocrítica también del feminismo en la calle o pensáis que ese momento es para estar todas en unidad y dejar el debate entre nosotras, por supuesto entre feministas, no entre aquellas que se dicen feministas, para otros momentos? Para asambleas, leyes, congresos. Hombre, yo supongo que mañana en la calle obviamente manifestaremos igualdad, ¿no? Sí. Manifestaremos, perdón, una unidad, lo que quería decir. Porque el objetivo... Exactamente. Yo creo que ya mañana quien ha tomado la decisión de ir a la calle, porque a pesar de las diferencias internas que pueda haber dentro del propio movimiento, bueno, tenemos unos puntos en común y vamos contra eso, porque los niveles de violencia que tenemos se merecen, ¿no? Sí. Estar en la calle.
Pero obviamente que no nos olvidemos de esos debates, porque yo creo que el movimiento feminista tiene que ser un movimiento feminista maduro y saber afrontar los retos que tenemos. Y tenemos dos debates muy intensos en cuanto a la prostitución y los vientres de alquiler, que lo tenemos que afrontar ya, porque esas también son nuestras hermanas. La prostituta que está en el puticlub de nuestra carretera esperando que hagamos algo para sacarla de ahí, también necesita de nosotras. Y tenemos también que acordarnos mañana de ella en la manifestación. Por supuesto. Yo creo profundamente... en la autocrítica sí, pero sobre todo en la duda. Creo en la necesidad de eliminar certezas y de aceptar la duda como una forma de cuestionarnos a nosotras. Creo que nos han colado varios debates que no son nuestros. Creo que nosotras tenemos muy claro que la defensa de la mujer y la protección de las mujeres es evidente en todo lo que podamos imaginar que es una mujer, en todo el arco que queramos imaginar, y tenemos el derecho a dudar. Y tenemos el derecho a decir, no tengo estas certezas. La autocrítica viene de una certeza. Tengo una certeza y voy a criticarla. Bien, yo tengo muchas más dudas que certezas, con lo cual reivindico la duda más que la autocrítica. Es que el convertirte en feminista es un proceso de autocrítica continuo, porque todas hemos sido educadas en un sistema patriarcal, en un sistema educativo patriarcal, en una sociedad patriarcal, machistas, y sí, constantemente, más autocrítica que las feministas, cambiando comportamientos, actitudes, etcétera, yo creo que pocas, vamos. Sin embargo, es verdad que este año hemos asistido a un debate político al respecto del feminismo, por el cual, y es de agradecer, por otro lado, ¿no?, que los partidos políticos muestren su interés o sus ataques. Esto ya no están de agradecer al feminismo. Pero bueno, yo creo que esas acusaciones de politización que se hacen unos a otros, ¿no? Hemos visto cómo el Partido Popular se bajaba de la manifestación porque decía que estaba politizada por la extrema izquierda. ¿Creéis que pueden echar para atrás a las feministas o nosotras estamos por encima de todo eso? Yo recuerdo las manis del 8 de marzo de hace 20, 25 años y poco partido político había en esas manis feministas de aquellos momentos, y hasta hace bien poco, ¿no? Yo creo que efectivamente la instrumentalización del movimiento se da siempre, pero a mí sinceramente que el Partido Popular u otros se bajen no es algo que me preocupe especialmente, la verdad. Me lo imagino. Lo que me preocupa es que se hayan subido. Eso me preocupa más, bastante más, de hecho. Que traten de imponer sus propios postulados que ellos disfrazan de feminismo liberal, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, ¿no? Por ejemplo. A mí me da muchísima pena que efectivamente se esté utilizando el feminismo y se esté utilizando de esta manera. Por una parte, tenemos que ser positivas en el sentido de que hemos metido en la agenda política el feminismo. A mí me parece que eso es muy importante, ¿no?, que lo hayamos metido en la agenda política y que todos los partidos políticos ya por lo menos se digan que son feministas. Otra cosa es que lo sean, Pero por lo menos a mí sí que me parece que en ese sentido ha sido positivo. Ahora, hablar de feminismo liberal, hablar de los vientres de alquiler y toda esta serie de cosas, por ejemplo, como el caso de Ciudadanos, pues a mí me parece que eso choca frontalmente con el tema de la prostitución, el tema de los vientres de alquiler, choca frontalmente con un principio de igualdad. Eso no es un principio de igualdad, las mujeres no queremos eso. Las mujeres están siendo utilizadas por estos partidos políticos. Entonces, eso sí que me da bastante pena de que hay algunos partidos que quieran engañar a gente que realmente no conozca el tema y que vaya de buena fe. El tema es clarísimo. Pero sobre todo, el feminismo es un movimiento político y ellos son otros movimientos políticos. Es decir, lo que hacen al asumir o no el feminismo es intentar convertirnos en un movimiento social. O incluso en una coreografía del ballet Zoom. Nosotras somos un movimiento político. Cuando dicen, bueno, no, es que la mani está politizada. No, hijo, no, es que cualquier manifestación es política, igual que cualquier huelga es política. No vamos a hacer una coreografía, vamos a hacer una manifestación. Y entonces, en tanto en cuanto ellos quieren usar el feminismo, le quitan de raíz lo que es un movimiento político completo y complejo como cualquier otro. Y sobre todo a mí me hace mucha gracia que ha estado, bueno, es que he estado estos días en Bruselas y he estado un poco desconectada, pero claro, abrí Twitter esta mañana y me he encontrado que dijo unas cuantas frases de estas en su línea bastante contundente, en las que todo es negacionismo, en la que todo él se lo apropia, como que la historia del feminismo y la historia ahora de la derecha, que es sí pero no, es sí pero no. Claro, él denuncia como si el movimiento estuviera politizado y realmente quienes lo están utilizando como una estrategia pura de marketing son ellos.
ellos sí que están jugando con la vida de las víctimas, porque realmente cuando tú utilizas de esa manera el feminismo, estás descuidando a las víctimas y ni siquiera estás pensando en ellas. Por lo cuanto es la perversidad que nos están vendiendo, como esta semana lo de Ciudadanos con lo del feminismo liberal, es que encima ya no solamente es que hagan marketing con ello, es que encima muestran ignorancia. Hablando de un feminismo liberal, que yo por respeto a John Stuart Mill, a Mary Wollstonecraft, ni siquiera los voy a comparar. Es ni siquiera saber que pertenece a la segunda ola del feminismo y es desconocer totalmente la historia. Y eso es manipular. Y ahora viene la época fuerte en la que se va a manipular la historia del feminismo para cada uno apropiarse de él y colocarse una medalla. Efectivamente es manipular y además es manipular desde la ignorancia. Vamos a hablar de un tema muy serio que además ha surgido en estos últimos meses, años, incluso con especial relevancia, que es la justicia patriarcal. La violencia que sufrimos las mujeres a diario solo por serlo, en todas sus formas, es sin duda el problema más grave al que nos enfrentamos. En el caso de los asesinatos estamos hablando de casi un millar de mujeres muertas a manos de sus parejas y exparejas desde 2003, que existen las cifras de violencia machista. Son más muertes que los atentados de ETA que tanta historia negra escribieron para este país. Y en todos estos años ni las leyes ni la justicia han sido capaces de resolver el problema. Yo quiero empezar contigo, Consuelo, por razones obvias, por tu experiencia y por tu conocimiento. Después del vídeo, si me permites que me indiquen mis compañeros, vamos a verlo y nos cuentas qué es lo que falla en la justicia. La violación era considerada un delito contra la honestidad. Se tenía que hacer primero un juicio a la víctima para saber si era honesta. Claro, investigar la honestidad de una mujer, pues decir, ¿y qué hacía a las 3 de la mañana en una discoteca? Podía pues bailar. Cosas que estaban metidas en la mentalidad de los jueces todavía. La conservan. 30 años después, en 2016, el panorama no ha cambiado demasiado. Le forzó, cerró las piernas, cerró toda la parte de los órganos femeninos. Las asociaciones feministas denuncian la falta de sensibilidad institucional o el desprecio a las víctimas, evidenciada en casos como este. Los que intervienen son el juez, la fiscal y la abogada. La mujer de la que hablan había denunciado sufrir malos tratos. También la joven víctima de la manada denunció agresión sexual y tuvo que soportar que un juez calificase lo que vivió como jolgorio y regocijo. Innumerables son las ocasiones en las que la justicia ha ignorado a las mujeres, desde hace décadas con medidas ilógicas. Ana Orantes fue obligada a compartir vivienda con su maltratador. Era una casa de 2 pisos, el piso de arriba para ella y para los hijos, y el de abajo para él y para la amante de él. La quemó viva en el patio de su casa. Ángela González denunció a su pareja hasta en 47 ocasiones, pero fue como darse cabezazos contra un muro. Su marido terminó asesinando a su hija de 7 años. Bastante lamentable en cuanto a la pasividad de los órganos judiciales. Casos que ponen de relieve que aún queda mucho por conseguir en materia de justicia. Es tremendo recordar todo esto una y otra vez y todavía se te ponen los pelos de punta. ¿Qué es lo que falla?, preguntábamos, Consuelo. Bueno, para empezar, hemos hablado que hay 1000 mujeres asesinadas. No, hay muchísimas más. Porque ten en cuenta que para empezar estamos hablando de cifras oficiales y cifras que es aplicación de la ley integral. Y la ley integral solamente habla de parejas o exparejas. Pero cualquier mujer que muera o que sea asesinada por la calle no se contabiliza. Y si es producto, y eso es una violencia de género, y eso lo dice el Convenio de Estambul, y el Convenio de Estambul está ratificado por España, pero no se aplica. ¿Qué ocurre con la justicia? Cuando tú, por ejemplo, vas a un tribunal y haces mención al, por ejemplo, el Convenio de Estambul, o haces mención a incluso leyes internacionales que están aplicadas y que están ratificadas por España, los jueces prácticamente lo desoyen, diciendo, señora letrada, bastante tenemos en España de leyes integrales para que venga usted a hablar, por ejemplo, del Convenio de Estambul. ¿Eso qué significa? Significa que no es un problema de sensibilización, es que tendrían que ser especialistas en la materia, tendrían que saber lo que es una mujer maltratada. Probablemente muchos jueces que están dando sentencias en su vida
han visto una mujer maltratada, nada más que en un tribunal. Y lo que no se puede hacer una mujer que está enfrente de su agresor, que se le pregunte, usted señora, ¿se ratifica usted en la denuncia? Incluso terminología que ella desconoce, que no sabe exactamente lo que le van a decir. Entonces, ¿qué tiene que haber? Se tiene que acoplar al sistema, a la víctima, atenderla como tiene que atenderla y conocer que una mujer en muchas ocasiones, cuando dice no me ratifico en la denuncia o quiero retirar la denuncia, no lo hace porque no sea verdad, sino porque está enfrente de su agresor, porque está en un tribunal formado por hombres o por mujeres, todos vestidos de negro, algo que a ella le afecta profundamente. Todo se hace cuesta arriba, ¿no? Y todo se hace cuesta arriba. Eso significa que al final salen las sentencias que salen, pero salen en base a estos criterios. Falta de perspectiva de género, falta de especialización, por supuesto, falta de sensibilidad, muchísimo. Y eso es realmente uno de los motivos por los cuales el caso que fue un se producen revulsivo, así. sí, efectivamente. El caso que fue un revulsivo fue el caso de La Manada, en Navarra. Hoy hemos sabido precisamente que la Fiscalía va a pedir que se les juzgue por un delito de violación, ¿no? Y les pide una pena mucho más alta por la que fueron condenados. ¿Cómo habéis recibido esa noticia? ¿O es demasiado tiempo el que pasa entre los hechos y este tipo de actuaciones, por ejemplo, de la Fiscalía? Porque el suplicio por el que ha tenido que pasar la víctima hasta que lleguemos al día de hoy, que nada es fijo, nada es seguro. El relato. El problema es el relato, y el relato, una vez está hecho, permanece. Aquí tenemos un cartel que pone público, está tachado el O, la O, y pone pública. Y pública es otra cosa. Sí. No es lo mismo que yo sea público a que yo sea pública, ¿verdad que no, queridas? No. Si yo soy pública, soy una mujer pública, que soy usable, utilizable, como se llamaba antes a las maltratable, prostitutas, etcétera. Sí. El problema es el relato. El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Interior, a través de la Policía Nacional, construyen el relato de lo que somos. Es decir, el dolor de las mujeres, el maltrato de las mujeres está construido a través de los informes del Consejo General del Poder Judicial, un organismo muy feminista, y femenino. Y femenino, y del Ministerio de Interior y la Policía Nacional, más feminista todavía. Bien. Con ellos, con su relato, construimos una ley contra la violencia machista. Con el relato de los hombres que son incapaces de aceptar tu realidad, tu verdad, cuando dicen, me han violado, bueno, sí, tendrás que cerrar las piernas. Bien, el relato ya está construido. O destruimos ese relato a base de testimonios de todas, o dinamitamos ese relato, o que ahora digan, y ahora va a ser violación. Bueno, ya está hecho el daño. A esta muchacha ya le habéis destrozado la vida, pero sobre todo a todas las muchachas que podrían actuar como ella y denunciar, las habéis echado atrás. Y nuestro relato tiene que volver a empezar. Ese es el problema. ¿Las mujeres tienen que demostrar que son víctimas continuamente? Es que a ellos les encanta vernos como víctimas. Esa es otra variable del tema. Yo es que me irrita mucho, ahora que nos hacen perder mucho tiempo a las periodistas, sí. Esta gente ahora nueva de Vox y toda esta panda, porque claro, mientras empezamos a explicar otra vez cuestiones que ya se pensaban que estaban superadas y que ya era un consenso y que no hacía falta explicarlas, porque ellos las niegan, mientras tenemos que hacer ese ejercicio para que no cale en la sociedad, mientras dejamos de hablar de las mujeres que son víctimas. Y dejamos de hablar de todas sus consecuencias, de la dependencia económica, de sus traumas, de sus miedos, del impacto que tiene en su salud psicológica y física, etc. Y por lo tanto nos impiden seguir avanzando en nuestra línea, porque ahora tenemos que ocuparnos de la agenda que ellos quieren imponer. Por otro lado, cuando estos días he estado en Bruselas, estaban muy impresionados, nos preguntaban qué fortaleza tenía el movimiento feminista en España para que los casos, como por ejemplo el de La Manada, sí, llegaran al Parlamento Europeo. Y entonces, bueno, también estábamos reflexionando que uno de los grandes problemas es la falta de aplicación, es decir, tenemos ese convenio de Estambul y sin embargo nuestro Código Penal no está reflejado. ¿Y qué pasa? Si eso hubiera estado reflejado, a esta chica, esta víctima, ahora superviviente que poco a poco intenta recomponerse, no hubiera sufrido gran parte de la revictimización que ha estado sufriendo, tanto no solamente por la justicia, sino por los tribunales. Y después, dos cuestiones breves que me gustaría subrayar. Una, en esta tendencia de los asesinatos, cuidado el mensaje de racismo que se está intentando colar por parte de Vox y algunos palmeros, como también PP, en algunos sectores. Sí. Que están diciendo lo de que la mayoría de los agresores son extranjeros y provienen de la migración que nos llega.
Cuidado, que los Sí, datos eso oficiales, lo veremos. que los datos oficiales señalan todo lo contrario. Son españoles, son de aquí. Cuidado porque también, ya que utilizan el feminismo, encima le añadimos la capa de racismo. Y por otro lado, también apelar a la responsabilidad nuestra, porque yo, uno de los mayores compromisos que tengo cuando tengo que enfrentarme a un reportaje o cuando tengo que llamar a alguien, es saber a qué perfil estoy llamando. La responsabilidad nuestra a la hora de elegir la fuente informativa, porque muchas tertulias, etcétera, se llaman a, bueno, voy a llamar a una mujer que sea abogada. Y da la casualidad que la mujer abogada pertenece a una asociación muy corporativista en la que está difundiendo un mensaje totalmente patriarcal. Y no es una abogada, no es una jurista especializada en violencia de género. Y eso termina al final contaminando el mensaje. Antes de que pasemos a ese tema en el que entraremos más en concreto, me gustaría preguntarte, Esther, ¿tú crees que deberíamos de ser más radicales cada vez que asesinan a una mujer? Radicales viene de raíz. ¿Por serlo? Radicales viene de raíz, efectivamente. No sé qué es ser más radical. Yo creo que... Hacer todo lo posible. Claro. ¿Lo hacemos? No lo sé, no sé si hacemos todo lo posible. Seguramente intentemos hacer todo lo posible. Pero justo ahora que estábamos hablando de esta cuestión de la justicia patriarcal, recordaba, cuando hablabais todas, recordaba el caso de La Manada, por supuesto, y también recordaba otro caso que no quiero que pase por alto, ¿no? Cuando hablamos de la justicia patriarcal deberíamos hablar también de la justicia racista. También. Eso te iba a preguntar, racista y patriarcal. En el caso de las temporeras de Huelva, es un caso clarísimo, ¿no? en el cual más de 400 mujeres han sido, abusadas por lo menos. Abusadas por lo menos, ¿no? que sepamos. En diferentes planos y en diferentes sentidos, ¿no? Y también cuando hablábamos también de las denuncias, ¿no? En este caso hay muchas mujeres migrantes que ni siquiera pueden, en los casos de violencia, ni siquiera pueden llegar a realizar esa denuncia, ¿no? Y de eso también tenemos que hablar, ¿no? Son violencias interseccionales, que diríamos muchas de nosotras, ¿no? En las que leyes como la ley de extranjería juegan un papel muy importante, ¿no? ¿Qué capacidad tiene una mujer que no tiene, por ejemplo, sus papeles en regla de ir a hacer, sí, o que está esperando por ellos, una denuncia, nada más, ¿no? efectivamente. O el propio miedo que le puede dar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O aunque los tenga. O aunque los tenga, por supuesto. Querida, aunque los tenga, el patriarcado es brutalmente racista. Ya no solamente quien no tiene papeles, no solamente la ley de extranjería, sino el brutal racismo del patriarcado. Por supuesto, hay muchas que lo sabemos de primera mano. A este hilo, por ejemplo, para ver cómo... Es que me hace gracia porque como ahora se apropian todo tenemos una agenda feminista dentro de mi programa electoral... Sí, pero nosotros tenemos muy claro lo que es la agenda feminista. Pues precisamente hace poco leía que entre un 15 y un 20% de mujeres migrantes, por el recorte que hizo el PP y la eliminación de la sanidad universal, como no acudían a los ambulatorios, a la sanidad, pues entonces no podían detectar los casos de violencia de género de estas mujeres. Entonces tenemos ahí un conjunto de mujeres que podían ser irregulares, que tienen problemas de idioma a la hora de verbalizar y que como no podían acudir a sus centros médicos, no se podían llegar a detectar sus casos de violencia de género. Otro de esos casos en los que muchas veces se colocan la medalla, pero es que a través de tus políticas económicas al final terminan siendo... Entonces concretemos, Consuelo, ¿el corporativismo judicial es otro freno para el feminismo? Bueno, sí, la menor duda, sí, la menor duda. Yo me esperaba la respuesta. Sí, la menor duda. Hablabas antes de que no reaccionamos o que cómo reaccionábamos ante los asesinatos. A mí me parece que la justicia, cuando no le queda más remedio que dictar una sentencia, es cuando hay un asesinato. O sea, es que no le queda más remedio. O sea que ahí la reacción es una reacción, vamos a decirle, proporcional, vamos a decir, utilizar esa palabra. Pero el problema no es los asesinatos, el problema es la prevención. El problema es cuando una mujer va a denunciar, a esa mujer se la atiende, a esa mujer se la escucha, a esa mujer no tiene que explicar, tiene que revictimizarse hablando primero ante la policía, luego ante el juzgado, luego delante de su propio agresor. Ese es donde tenemos que hacer, porque cuando la mujer está asesinada, desgraciadamente,
pues lo que tenemos que hacer es lamentarlo y, por supuesto, dar toda la protección posible a sus hijos y que no tengan guardia y custodia, que no tengan la patria potestad, los violentos y demás. Pero el tema de la prevención es importante, y la prevención, que siempre todos los partidos políticos, todo el mundo dice, la prevención es educar. Hombre, evidentemente, por supuesto, ahí estamos absolutamente de acuerdo, pero habrá que poner las políticas, ¿no? otras políticas, las medidas. Efectivamente, y es cuando una mujer acude a un juzgado que se sienta escuchada, que vea que hay una seguridad, Escuchada que y vea comprendida. un resultado de ello, porque si no, ¿qué ocurre? Porque durante muchísimos años el movimiento feminista y luego las organizaciones de mujeres, yo en la comisión que estoy, en la comisión de investigación de malos tratos a mujeres, siempre hemos dicho mujer denuncia. Pero ahora ¿qué decimos? Mujer denuncia pero con acompañamiento, porque muchas mujeres denuncian y denuncian a las pobres sin ninguna protección, llegan allí, dicen cosas que realmente no tienen un gran trascendencia penal y al final queda en nada. Y eso, si termina en una sentencia absolutoria, algunos hablan de que eso es una denuncia falsa. No es una denuncia falsa, es una mujer que no ha sido comprendida y que no ha y es una mujer que se la expulsa totalmente de la protección que debe tener el Estado. Pero fíjate además que nuestra base, nuestra forma de basarnos en los asesinatos de mujeres es una manera de relatar nosotras, los medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación y las instituciones, ¿qué hacen? Inventar el relato de aquella mujer que ya ha sido asesinada. Y de nuevo está el relato, es decir, ¿se puede denunciar o no se puede denunciar? Es decir, el hecho de nombrar a las... Son muchísimas, pero son, pongamos unas 100, 120 al año, por mucho que digan las cifras oficiales, mujeres asesinadas, incluyendo todas ellas, las menores, las prostitutas, etcétera. ¿Cuántas son las torturadas a diario en casa? Varios cientos de miles. ¿Y cuántas son las que tienen miedo? Varios millones. Es decir, estamos hablando de unas cifras gigantes que reducimos. ¿Por qué las reducimos? Porque somos capaces de inventarles un relato, porque al estar muertas, al haber sido asesinadas, no necesitan ellas, no pueden ellas hacer su relato. Y para mí es importantísimo el paso que se ha dado ahora, decir, no hace falta que vayas a la policía, no hace falta que des ciertos pasos para relatar tu dolor y tus agresiones. ¿Por qué? Porque si no, las instituciones, en cierta manera, se apropian del relato del dolor de la mujer. Me gustaría añadir solamente dos pinceladas. Una, cuando has hecho esa pregunta en concreto sobre los asesinatos, yo tengo a veces la sensación, bueno, es que no tengo la certeza, de cómo nuestros asesinatos se normalizan. Y yo en eso, como me dedico al tema de la comunicación y lo analizo, lo investigo, lo detecto muchísimo en las redes sociales. Hay una mujer asesinada nunca va a ser trending topic. Sin embargo, convertimos trending topic, por ejemplo, debates como lo del portavozas. Eso se llegó a ser trending topic. Y, sin embargo, una mujer es asesinada y no pasa nada. Y después se hacen convocatorias de compañeras en nuestras plazas por cada mujer asesinada y terminan yendo 15, 20 personas. Eso es lo que ocurre en realidad, el olvido de las mujeres asesinadas. Por no añadir, como decía bien Cristina, todas esas compañeras, por ejemplo, que son víctimas solo de violencia psicológica, pero que sencillamente con una luz de gas, el tío te aniquila y te anula la autoestima y eres un zombie por la vida. Pero sí es trending topic cuando cuentas. Cuando cuentas tu violencia, cuando cuentas tu pobreza, cuando cuentas tu miedo. Hay miles de hashtags que han tenido que ver con el relato de una y otra y otra y otra y otra que nos sumamos y que sí son trending topic. O sea, lo que estamos viviendo un momento comunicacional donde el poder patriarcal de los medios de comunicación empieza a diluirse en un poder común, horizontal y no jerárquico, en el que las mujeres nos narramos Por eso juntas. decía antes lo de las redes sociales, porque ahí es donde está la fortaleza. Sin embargo, y es verdad que este debate necesitaría por lo menos 24 horas o más. Sin embargo, me preocupa esto de la invisibilización de los asesinatos de las mujeres, porque bueno, parece que llega un momento en el que te acostumbras y pasa a segundo plano, ¿no? Y un apunte, y parece, digo, porque es la sensación que tengo sobre todo por televisión, que solamente destacan al final cuando el grado de violencia es tan máximo que ya estamos hablando de casos de que pasan extrema crueldad. Exactamente, de extrema crueldad, descuartizamiento, etcétera. Esos son los casos que ahora se le dan relevancia y perduran unos días en los medios. Yo creo, Ana, que esto tiene mucho que ver con el próximo bloque que vamos a tratar y que creo que precisamente este 8 de marzo es fundamental, decisivo,
que es que no sabemos si estamos en la tercera o cuarta ola del feminismo, pero parece que siempre tras una ola hay una reacción brutal, en este caso, del patriarcado. No es la primera vez en la historia, lo saben bien nuestras madres, lo saben bien nuestras abuelas, en la que, tras conseguir importantes avances, se producen retrocesos igualmente importantes. ¿Estamos ante uno de esos momentos? Sin duda alguna. Vamos a pasar a un vídeo. Sin duda alguna. Que nosotros denominamos, para que se nos entienda, feminazis, es decir, el feminismo radical. Se les entiende perfectamente. Perfectamente. Feminazis, supremacistas, totalitarias o radicales. Se puede decir más alto, pero no más claro. Las mujeres están en el punto de mira de la ultraderecha. El primer paso, negar la violencia machista. La violencia no tiene género. El maltrato contra cualquier persona. Y la ley contra la violencia de género, el primer obstáculo a derribar para Vox. Nosotros lo que proponemos es la sustitución de las leyes de ideología de género por una ley contra la violencia intrafamiliar. Porque aunque en 2018 fueron 48 las mujeres asesinadas y en lo que va de año ya se contabilizan 14, Vox pone el foco en la desprotección de los hombres. Quiero una ley que también proteja a mis 2 hijos de la denuncia falsa de cualquier desaprensiva. Las que mueren son las mujeres, señor Ortega. Y los hombres. A las que matan son las mujeres. Y los hombres. Pero este libro establece una cuestión fundamental, la cantidad de denuncias falsas que no son publicadas. El feminismo es el enemigo. Lo que no queremos es que estén sometidas a la dictadura de la ideología de género. Soy mujer y quiero liberarme de vuestro burka ideológico, que pretende imponernos una doctrina totalitaria. Y por eso a nadie le extraña que mañana no vaya a unirse a la lucha feminista. Y el 8 de marzo, por eso, no iremos a la huelga. No, efectivamente a nadie le extraña que mañana Vox no vaya a la huelga, incluso que el PP, que al final se hizo la foto con ellos en Colón y con Ciudadanos, tampoco vaya a la huelga. Ciudadanos sí que va a ir a la manifestación. Más allá de eso, ¿nos están intentando meter en las trincheras estos señores? Bueno, hay un tema... ¿Y alguna señora? Bueno, el rearme patriarcal es una reacción, lógicamente, es una reacción. Entonces, el patriarcado lleva siglos, entonces evidentemente es muy fácil utilizar determinados argumentos. Yo diría que ha habido el tema de las denuncias falsas, ha habido muchísimas cosas en el tema del rearme patriarcal, pero ahora mismo hay una cosa que a las mujeres les está preocupando, una auténtica barbaridad, y es el tema de las guardas y custodias compartidas impuestas. Tremendo. Este es un tema que desde luego, fijaros, igual que determinadas reacciones patriarcales no han tenido posibilidad porque han dicho las denuncias, el propio Consejo del Poder Judicial ha dicho, son prácticamente inexistentes. Determinadas reacciones, por no hacerlo largo, pero han dado en el talón de Aquiles de las mujeres, los hijos. Han dado, el rearme patriarcal ha sido maravilloso para ellos. Lo que más duele. Porque es lo que más duele. Entonces, una mujer que se ha dedicado a sus hijos, que ha tenido reducción de jornada laboral, que ha terminado, bueno, a lo mejor teniendo un trabajo prácticamente insignificante, con lo cual el día de mañana no va a tener prácticamente pensión. Es decir, esa mujer que se ha dedicado durante muchísimo tiempo a ello, ¿a qué sabe esa persona? ¿Qué es lo que más le puede doler? Que cuando llegue el momento de la separación le quiten a sus hijos. Tremendo. O compartan la guardia y custodia. Y cuando se pide el compartir la guardia y custodia porque quieren que sea impuesta, es decir, es como si se borrara absolutamente todos los antecedentes, que daba igual quién se dedica a los hijos, quién tiene más atención, da exactamente igual. Guardia y custodia compartida, porque además no solamente logran quitarle lo que más quieren, sino que además pretenden no dar pensiones, porque como hoy al fin y al cabo el tiempo es lo mismo para uno que para otro, una semana uno, otra semana otro, pues ni pensiones alimenticias ni nada. El uso del domicilio tampoco, porque hoy al fin y al cabo... ¿Y entonces qué se hace? Bueno, pues desesperar, las mujeres se desesperan. Bueno, vivas. Podemos desesperarnos, pero además seguramente debemos hacer algo. Hombre, es decir, por supuesto. si a mí le dan la mitad del tiempo a un hombre que me ha maltratado y que por lo tanto ha maltratado a mis hijos, porque tú ya sabes que ya por ley la violencia contra mí es violencia contra mis hijos. Si los jueces le dan la mitad del tiempo la custodia al padre, ¿qué hago? Lo pregunto absolutamente en serio, más allá de desesperarme porque me puedo arrancar los pelos de la cabeza y los de los brazos en caso de tenerlos. Bueno, hay una cosa que marca la ley de una manera muy clara. Estamos hablando, antes hablabas tú de violencia psicológica. Cuando hay violencia física, evidentemente no puede haber una guardia y custodia compartida. Eso es una realidad y lo marca la ley y los jueces lo aplican.
El problema es lo que tú decías anteriormente. ¿Cuánta violencia psicológica hay? ¿Cuántas sentencias tenemos de violencia psicológica? Que acaban muchas veces en violencia física y la muerte en el peor de los casos. Porque es que asesinato. se inicia así. O sea, la violencia es una escalada. Entonces se empieza por violencia psicológica. Es una apropiación, y evidentemente es una escalada y que termina en muchas ocasiones en violencia física y desgraciadamente en algunos en asesinatos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay ese vacío, esa bolsa de impunidad, porque es la violencia psicológica, ahí sí que pueden dar la guardia y custodia compartida. ¿Qué se hace? Pues evidentemente, por supuesto, los tribunales, luchar a muerte porque efectivamente la guardia y custodia se otorgue a la persona que ha sido quien ha atendido de verdad a los hijos y que en beneficio de ellos es quien tiene que seguir teniendo la guardia y custodia. Yo reivindico, y sé que esto será polémico, reivindico radicalmente la desobediencia. Reivindico la desobediencia a la justicia. A Juana Rivas. A Juana Rivas es el ejemplo. O a quien sea. La están machacando. Pero querida, además Juana Rivas sí tenía violencia física. Claro. A Juana Rivas le había llegado este señor a darle en la tripa embarazada. Pero en cualquier caso, yo quiero reivindicar desde este punto de vista, y que es mi opinión y solo la mía, la desobediencia. Me parece muy bien. Yo lo comparto contigo, Cristina. Aquí me sumo. ¿Por qué somos las mujeres el objetivo de la ultraderecha? Y quiero ir más allá. Esther. ¿Sois doble objetivo de la ultraderecha, las mujeres racializadas? Siempre hemos sido objetivo. Que un supremacista blanco como Pero quiero que hablemos de ello, además, en un plató, que creo que no demasiadas veces se hace. Nosotras siempre hemos sido, y esto es algo que tenemos muy claro, ¿no? Las mujeres racializadas siempre hemos sido objetivo de esta gente. A mí lo que sí que me gustaría recordar es que no es algo nuevo en absoluto. Nosotras sabemos que no es algo nuevo, ¿no? Muchas de nosotras tenemos una larga historia en la que hemos sufrido y hemos vivido agresiones físicas, psicológicas, etcétera, por parte de gente como esta. Pero gente como esta, pues como digo, han estado siempre y además han salido de algún sitio. No salen de la nada. No, bueno, en este caso Vox son, no salen de la nada. Salen del Partido Popular, hay que Ciudadanos, de dónde salen, Vox, ¿no? sí. Cachorro del PP. Ambos partidos. Es que, y yo estoy diciendo, estos son supremacistas blancos. Y esto es así. Es así. Entonces, y si han salido del PP, pues también hay que decirlo, ¿no? De todas formas, a mí con esto lo que me da especial miedo, y no solo a mí, sino a muchas de nuestras compañeras y compañeros también, migrantes y racializados, es que los niveles de racismo con discursos como este están, digamos, mucho más justificados, ¿no? Están mucho más a la orden del día. Ahora nos encontramos con cosas que nos hemos encontrado siempre, pero que normalizadas. Ahora de alguna forma se normalizan mucho más. Y lo que realmente da miedo de esto, como digo, de supremacistas blancos como estos, es que el umbral de racismo, precisamente, y de violencia contra nosotras, cada vez la línea roja está más arriba, ¿no? Y se acepta como no racista o como menos racista o como menos machista, se normalizan discursos que en realidad tienen toda esa connotación y toda esa carga, se normalizan muchísimo más, ¿no? Eso es lo que realmente me da miedo, estar en estado siempre. Ana, antes de pasar contigo, que nos interesa también tu opinión, vamos a unir a las voces de Vox también a la cúpula eclesiástica. Escuchemos al cardenal Cañizares. Y hay también ideologías que, tengo que decirlo una vez más, que matan al hombre, como por ejemplo la ideología de género, que la ideología de género destruye la familia. Es un mal cuando se destruye la familia. Bueno, vaya por delante que el género no es ninguna ideología, como todos sabemos, y el señor Cañizares, si ha estudiado algo, debería de saberlo también. Pero bueno, en todo caso, Ana, ¿por qué están en contra de la mitad de la población? Siempre ha estado.
Siempre, Nada nuevo, por eso hay tantas mujeres es que en me han el leído poder el pensamiento eclesiástico. porque yo quería hablar aquí de la Iglesia. Cuando he dicho que eran los cachorros del PP, son también los cachorros de la Iglesia. Ellos cuando utilizan esa palabra de ideología de género, es un concepto que creó el Vaticano y se lo apropió toda el ala conservadora y reaccionaria, y a partir de entonces cuando la intentan que obviamente cale ese mensaje. Tanto la Iglesia como partidos como Vox, que son profundamente machistas, misóginos, les revienta que las mujeres se fortalezcan y que las mujeres tengan capacidad de decisión y que sean autónomas y que reivindiquen sus derechos sexuales y su libertad sexual. Eso les revienta. Y entonces cuando ven que eso se fortalece, que esa vía se fortalece y estas nos están saliendo muy listas, como acaban de ver el 8M pasado, pues entonces cuando se activa la reacción. Cuando antes comentaba, he sido ahora consciente en el Parlamento Europeo la gran preocupación que tienen las compañeras eurodiputadas que están allí con lo que pueda venir en la nueva configuración del Parlamento Europeo. La cantidad de iniciativas, de informes, de resoluciones que se pueden terminar bloqueando, y fijaros todo lo que surge de allí. Y después me gustaría añadir, hace poco estábamos en una conferencia, bueno, estábamos juntas en la de Valencia, y decía una señora, pero bueno, hemos conseguido mucho, desde la transición hemos conseguido mucho, como que estábamos, Fallará y yo, y aguando un poco la fiesta, ¿no? Pero Suele es que, pasarnos. claro, pero es que, por favor, que lo bueno... Claro, pero seamos conscientes que cuando ejercemos nuestro derecho al voto, estamos decidiendo qué va a pasar con nosotras. Y seamos conscientes que cuando esta gente, cuando estas pandas de ultraderechistas, reaccionarios y misóginos tienen alianzas, menos que cantar un gallo, nos ponen un BOE nuevo y nos quitan los derechos que hemos conquistado durante años y nos los quitan de un plumazo en un día. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que ese riesgo está ahí y que todo lo que hemos conseguido, sí, vale, lo hemos conseguido, pero que seamos conscientes que de un plumazo nos lo pueden quitar. Yo matizaría una cosa, perdona, cuando hablas que hemos conseguido, efectivamente hemos conseguido una igualdad, pero una igualdad en los textos legales. Exactamente, en la práctica. Por eso te digo que no es que, porque eso es lo que se basan. Son las teorías, es que precisamente se basan en que, pero bueno, pero si no tenéis ninguna discriminación, pero si no tenéis nada, si podéis, cualquier mujer puede ser lo que quiera ser, toda, pero evidentemente eso lo hemos conseguido en los textos legales, que nos ha costado reivindicaciones de muchas, pero la igualdad real, ¿dónde está? La práctica. En la práctica, ¿dónde está la brecha salarial? Pues mirad determinadas este autobús y decidme dónde está la igualdad. ¿Creéis que este tipo de mensajes, además con esta enorme dimensión, ¿no? y bueno, entiendo que enorme inversión que suponen, deben circular por las calles? Porque bueno, entendemos los delitos de odio como aquellos que atentan contra las minorías más vulnerables. ¿Es este un ejemplo de delito de odio? Esto es una imbecilidad. También, pero es pues una imbecilidad contra la cual deberíamos atentar todas y contra la cual deberíamos... Bueno, se ha hecho, los han dejado bonitos en Valencia. Se ha hecho bastante poco, porque igual que ellos nos agreden, nosotras debemos agredir. Yo debo añadir algo, perdón, antes, que ha aparecido el tema de la Iglesia, que es mi tema preferido. Vox, el PP, todos los medios de comunicación, todas las instituciones públicas y todo el Consejo General del Poder Judicial están penetrados por la Iglesia Católica. El único fin de la Iglesia Católica es el control del cuerpo femenino y por lo tanto ellos crean y son el origen de toda violencia machista, basándose en dos ejes. Uno es en Eva, que es la culpable de todos los males de esta tierra, y otros en la Virgen, que no como nosotras, que hemos tenido que follar para dar a luz, ella no tuvo ni siquiera que hacerlo. Eso es el eje de este autobús, es decir, violencia doméstica, creación de espacios de miedo, los caminos rurales, las calles por la noche, los parkings, creación de espacios de miedo, y hablar de lo doméstico como el espacio en el que la mujer puede estar sin pasar miedo. Y por lo tanto, ¿cuál es verdaderamente el espacio del horror? El espacio doméstico, que es donde suceden prácticamente todas las agresiones violentas. Y permíteme una puntualización, porque si mezclamos a Vox, Hazte Oír, que bueno, al final es el germen de lo mismo, y la Iglesia, la cúpula eclesiástica, entonces estamos con mensajes que, por ejemplo, empiezan otra vez a extenderse, como es el tema del aborto, con el que Pablo Casado nos dio esa inmensa lección, dándonos a entender que había estado embarazado y sabía perfectamente lo que era,
y además de eso nos dijo que quería volver a las leyes más antiguas y más retrógradas que hemos tenido, que fueron las primeras leyes, obviamente la ley del 85. ¿Qué opináis de este tipo de mensajes que luego además intentan edulcorar cuando llega el momento de la campaña? Claro, porque es que realmente son temas que están ya asumidos por la sociedad, ¿o no es así? Toda campaña necesita un territorio sobre el que desarrollarse. Tuvimos el territorio de Euskadi durante un tiempo, tuvimos el territorio de Cataluña durante otro, tuvimos incluso el territorio de Venezuela en algún momento, y en este momento el territorio en el que se desarrollará la campaña electoral es el cuerpo de la mujer. Eso para mí es básico. Y el aborto, como el control de cualquier tipo de reproducción y de cualquier tipo de placer de la mujer, es propiedad de ellos. Creen que es su propiedad porque pertenecen a la Iglesia Católica y porque están financiados por ella. La guerra que se va a librar sobre nuestro cuerpo, Ana, la guerra que se va a librar sobre nuestro cuerpo en estas elecciones, no tenemos ni idea de hasta dónde va a llegar, porque con Gallardón pudimos porque éramos fuertes, pero en este momento nuestra situación es de muchísima más debilidad que entonces. Por la penetración de la ultraderecha. Efectivamente. ¿Podemos realmente volver a esa ley? Bueno, yo lo que creo es que sin duda alguna no, sin duda alguna no. El tema es que ni siquiera tiene que estar, el aborto no tendría que estar en el Código Penal. Es un derecho que tiene la mujer, es un derecho que tiene que ser, evidentemente, y la que tiene que tomar la decisión única y exclusivamente es la mujer. Pero claro, se les va un tema importante, que es el tema de los hijos, es el tema de la herencia, es un tema para ellos absolutamente vital. Entonces, es el control sobre la mujer, es el control, de alguna manera, es dejar privilegios que han tenido. ¿Por qué hay esta reacción y por qué hay tanta gente que de alguna manera está incluso hasta votando en algunas ocasiones? Lo hemos visto en Andalucía y todo esto, porque de alguna manera es decirle que a los hombres que no pueden seguir teniendo esos privilegios. Entonces, esa reacción para ellos es importantísima, no quieren dejar los privilegios. ¿Qué sociedad, qué sector, qué grupo humano ha querido dejar sus privilegios? Precisamente es lo que le pasa a los hombres, efectivamente. Y la lucha nuestra, cuando nos llaman feminazis, cuando nosotros lo que pretendemos es una igualdad, y una igualdad absolutamente real. Y yo diría, los hombres, la nueva masculinidad, los hombres que realmente son inteligentes se están apuntando precisamente a esto, a esta igualdad real, porque es muchísimo mejor compartir con una compañera que tener una persona que está de alguna manera subordinada a ti. Es que es muchísimo más gratificante, y los hombres inteligentes se están incorporando precisamente a ello. O sea que el feminismo no va contra los hombres, va contra los hombres que quieren ejercer esos privilegios y mantener esos privilegios. Entonces es importantísimo el que también los hombres se incorporen. Es muy importante, además, tanto con temas del aborto como con el resto de temas, los asesinatos de hombres, que habíamos escuchado a Ortega Smith con Ángels Barceló en la cadena SER. Es muy importante cómo la derecha maneja sus mensajes y cómo utiliza las fake news para atacar a mujeres inmigrantes. Las fake news, que son las mentiras de toda la vida, pero ahora con grandes dosis de difusión gracias a las redes sociales y otros métodos. Nos menosprecian, nos difaman a golpe de repetirlas. El objetivo es crear una alarma social que no es real, pero que ellos crean y realmente inquietan a muchísima gente que no es consciente de la manipulación y de la mentira con la que están jugando a gran escala. Natalia Moro nos cuenta cómo la ultraderecha utiliza las fake news. Adelante, Natalia. El problema de las fake news es que un 86% de la población no tiene forma de contrastar la información, y de eso precisamente se aprovechan algunas formaciones políticas que afirman cosas como estas. El suicidio masculino se ha disparado tras la ley de violencia de género. ¿Detrás de esto qué hay? Pues un bulo. Primero, porque los datos oficiales no explican los motivos de los suicidios y, por tanto, decir que la causa es la ley de violencia de género es mucho suponer. Pero es que, además, oficialmente la cifra de suicidios descendió tras la aprobación de la ley en 2004 y solo repuntó coincidiendo en 2008 con la crisis económica. En España no hay un problema de violencia de género.
El número de vidas truncadas dice lo contrario. Desde 2013, 972 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en nuestro país. 48 solo el año pasado. Las denuncias falsas afectan a millones de españoles. De millones, nada, señora Bascal. Según el Consejo General del Poder Judicial, entre 2009 y 2016 las condenas por denuncia falsa fueron 79, lo que supone el 0,0007%. La mayor parte de las agresiones a mujeres son obra de extranjeros y ese dato se oculta. Otra mentira más. Entre 2013 y 2018, el 67% de los hombres que mataron a su pareja o expareja eran españoles. Que por ser varón no seas discriminado. La señora Monasterio llega tarde porque el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre esto en 2008 y señaló que la distinción por género era razonable y proporcionada y que estaba justificada, entre otras cosas, por las altísimas cifras de víctimas. Qué de barbaridades. Consuelo, ¿las leyes tienen mecanismos para luchar contra las fake news? Bueno, evidentemente el tema es que estas noticias falsas se repiten permanentemente y además están muy bien, de alguna manera, identificadas. Están muy bien identificadas, están programadas. Entonces se repiten y además se basan en costumbres, en lo que hemos oído, en cosas que nosotras mismas nos estamos revisando, porque nosotros también hemos sido educadas de una forma patriarcal. En cuanto a los roles, la diferenciación de roles, toda una serie de cosas. Entonces se basan en eso y es muy fácil el que calen. Entonces, claro, individualmente una noticia de este tipo, pues evidentemente la ley no puede ir contra una noticia en concreto, salvo que sea de tipo delictivo. Entonces son cosas que se van acumulando, pero sí, evidentemente llevan a una manifestación, a un fenómeno que efectivamente produce odio, produce enfrentamiento, que no existe tal enfrentamiento. Están como tensando la cuerda de una manera tremenda y eso produce una crispación en la sociedad que cuando los medios de comunicación tienen una importancia decisiva en todo este tema. Es un tema es importante porque permanentemente se va diciendo y entonces, bueno, la gente que no profundiza especialmente en el tema, que no lo conoce, pues mira, lo que dicen es llevan razón. Entonces, evidentemente, crean un malestar, un enfrentamiento, una crispación que realmente la sociedad española no tiene. A título individual, Esther, los ciudadanos, las ciudadanas, ¿cómo podemos luchar contra la difusión de este tipo de fake news? Ya hablaremos ahora, y además con vosotras dos en particular, sobre el papel de los medios, pero a título individual, ¿cómo hacemos para contrarrestar y repeler este tipo de noticias, por ejemplo, en las cenas de Navidad, que es el clásico? Bueno, yo creo que hay que hacer, por un lado, hay que hacer bastante pedagogía, quien tenga paciencia para hacerla, porque tela, la con pedagogía, el cuñado. Sí, o con la cuñada, sí, que a veces, claro. Sí. Y eso por un lado, ¿no? O sea, Sí. yo creo que la cuestión de la pedagogía, obviamente no nos queda otra, ¿no? Es fundamental. Pero también creo que efectivamente, si esto se mueve a través de redes, también es un espacio, el de las redes sociales, digamos, ¿no? En el que hay que dar la batalla por también la batalla por la representación, ¿no? Para poder representarnos a nosotras mismas, ¿no? Efectivamente. Yo creo que poder hablar también en primera persona ahí es fundamental, ¿no? Es fundamental para afrontar todo este tipo de enfrentar todo este tipo de pero discursos, juntando ¿no? muchas batallas, ¿verdad? Decía mi abuela, un grano no hace al granero, pero ayuda al compañero. Así que bueno, si cada una de nosotras pone efectivamente su granito de arena, pues a lo mejor, lo que pasa es que no veo quizá tanta conciencia, veo que se disfruta muchas veces con esta tensión y con el tema de las noticias. ¿Qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación en esto? A ver, para empezar, yo lo primero que creo es que Esther es muy, muy optimista cuando habla de pedagogía, porque yo a esta gente los veo como a los terraplanistas, esa gente que cree que la Tierra es plana. Que hay un gran movimiento ahora que dice que la Tierra es plana. Y hacen grandes viajes. Grandes viajes. Sí.
¿Tú de verdad te esforzarías en explicarles que no es plana, que es redonda, que es un globo y que da vueltas? No, ellos quieren creer que es plana. Les da igual la ciencia, les da igual la realidad. Las fake news y aquellas que las consumen son terraplanistas, es decir, no están dispuestos a establecer un diálogo, ya no pedagógico, ni siquiera ligeramente científico o racional. Ellos han decidido creer que las mujeres matan más niños que los hombres mujeres. Y te da igual, porque son terraplanistas. Y en cuanto a los medios de comunicación, el gran problema de los medios de comunicación es que hay varios medios de comunicación de muchísima difusión que apoyan y sustentan todos esos mensajes. A mí, a que haya medios de comunicación más conservadores o más progresistas, me importa poco, porque todos esos, además, y todos ellos informan. En este momento hay varios medios de comunicación basados en la mentira, en el terraplanismo, en difundir falsedades, difundir infundios y agredir de manera brutal a las mujeres y a nuestra tranquilidad o la posibilidad de la paz con mentiras sin ningún tipo de sustento real. Yo no les llamo medios de comunicación, les llamo sicarios de la información, pero bueno, en todo caso es lo que hay y es verdad que además tienen muchísima difusión. Ana, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo de que hay que llamar a las cosas por su nombre. Y entonces yo de las primeras cosas que hice, lo publiqué con vosotros, porque me daba mucha rabia que en los medios aparecieran frases de toda esta gente entrecomillada y totalmente aséptica, sin interpretación. No, esta gente miente, y hay que decirlo una y todas las veces posibles. Esta gente miente, porque precisamente, como apuntaba Consuelo, el mensaje cala muy fácil porque se basa en estereotipos de género en el que ya no hay que reflexionar, no hay que pensar y directamente te lo dan masticado con la cucharita. Y por eso calan también. Intereconomía fue la gran semilla y uno de los grandes gérmenes apoyado por la Iglesia para la difusión de este tipo de mensajes. Fíjate que al final se arruinó y se acabó, pero sus tertulianos siguen, sus secuaces siguen y siguen rulando por nuestros platos. Y al hilo de todo esto, cuando antes estábamos hablando de las redes sociales, precisamente ellos han sido muy hábiles en una red social que es WhatsApp, que es más incontrolable, tiene más núcleos privados, tiene los grupos, y es ahí donde yo creo que también nosotros tenemos que ejercer en estos mensajes que se venden en cadena, ¿no? Es una de esas redes aún por explorar. El Centro Audiovisual de Cataluña hizo 2 informes antes de que llegaran estos titulares, en el que ya a través de redes sociales como YouTube analizaban informaciones en el que obviamente mostraban la misoginia que ya se estaba empezando a crear. Y solamente un apunte respecto a la OTAN anterior, cuando antes hemos visto lo del autobús y tú preguntabas, ¿está permitido o no? Ese autobús en Alemania estaría prohibido. Por la figura de Hitler. Por la figura de Hitler. Y si fuera por destruido con las uñas así rasgadas. Para empezar. Y después el tema del aborto, sencillamente, tanto la Iglesia como estos partidos de derecha a la derecha y ultraderecha, les da vergüenza un poco, a lo mejor decirlo así. Nos dicen lo del tema de la natalidad, que tenemos que mantener las pensiones, nos instrumentalizan para eso, pero al fin y al cabo el mensaje de siempre es: a las mujeres solamente os queremos para parir. Y os divido entre santas y putas, que ha sido la gran diferencia de las mujeres durante toda esta historia. Queridas amigas, nos quedamos sin tiempo. Un segundo. Sencillamente 10 segundos. Sin embargo, estos que hablan del tema del aborto y que replican toda su ideología, se olvidan cuando estos niños llegan al mundo y empieza la pobreza infantil. A eso ya ni se les nombra. Sin embargo, se pelean por la vida del nasciritus. En los medios de solamente decir que también se tiene que exigir formación, porque muchas veces estos temas se han entendido que son temas menores. Sí. Y como son temas menores, envían a la jovencita o al jovencito de turno a preguntar una tontería o a preguntar a los vecinos. Sí. Esta señora hablan de matar cuando es asesinar. Es decir, no utilizan la terminología el adecuada vocabulario por tan falta importante. de formación. Muy importante, es un tema vital, muy importante, que tenía que haber formación en los medios de comunicación. Tantas cosas de las que, insisto, de las que hablaríamos, pero acabamos, pero no me quiero ir sin que me deis un titular sobre el futuro del feminismo. Consuelo, empezamos por ti. Bueno, yo creo que yo lo veo totalmente halagüeño. Yo lo veo muy positivo. ¿Por qué? Porque está existiendo ya muchísimas mujeres, se han incorporado muchísimas mujeres jóvenes. Estas mujeres jóvenes tienen mucha valentía,
saben perfectamente que no quieren seguir en esta situación, y yo creo que no hemos hablado de violencia sexual, pero la violencia sexual ha sido una de las cosas que ha incorporado a muchísimas mujeres jóvenes, y bienvenidas sean. O sea que yo, por mi parte, creo que el feminismo tiene una larga vida. Ojalá. Esther. Un titular. A mí se me da mal. Bueno, un tuit. Soy filósofa de la ciencia, imagínate, ¿no? Se me da mal lo de dar titulares, ¿no? Pero bueno, si tuviese que, digamos, resumirlo de alguna forma, yo diría que el feminismo tiene futuro, sí, si es un feminismo realmente interseccional. Para mí esto es fundamental. No nos podemos olvidar de muchas de nosotras. Claro, fundamental. Hablo desde mi posición en tanto que mujer negra, afromadrileña, en este caso, disidente sexual, cis, y bueno, desde ahí, desde esa posición en la que hablo, también pienso que me gustaría dar este mensaje, ¿no? Para todo, para el futuro, para todas, pero este feminismo tiene que ser, y espero de verdad y deseo que ese sea el camino, ¿no? Interseccional, antirracista. Integrador, integración y diversidad, ¿verdad? Porque muchas veces parece que es verdad que nos quedamos solo en los roles... Que nos miremos realmente cara a cara entre nosotras. Mira, cara a cara, que es la primera. Tomamos nota, los medios de comunicación, además. Ana. Bueno, pues yo diría que no tengo yo tanta positividad. Quizás porque me llega mucha... A veces las divisiones internas las veo mucho, las mastico mucho. Y duelen mucho, y a veces veo unos caballos de Troya que se nos meten dentro del movimiento precisamente para desunirnos, y ese es el miedo que yo tengo. Hablábamos de ese feminismo interseccional, pero yo soy muy reivindicativa de las mujeres pobres, que no se nos olviden. Hablamos mucho de los techos de cristal, pero poco de los suelos pegajosos y de las mujeres totalmente invisibles. No nos olvidemos de las mujeres pobres, no nos olvidemos de las víctimas, y al menos que siempre tengamos claro que nuestros derechos son innegociables. Cristina. Hasta ahora el feminismo para el machismo era un concepto abstracto. Ahora lo hemos llenado de testimonios y por lo tanto hemos creado una memoria colectiva, y esa memoria colectiva es imborrable y se puede lanzar hacia el futuro. Ellos tienen miedo, crearán estrategias de resistencia, crearán estrategias contra nosotras, y sin embargo, hagan lo que hagan con nosotras, la memoria colectiva que hemos construido quedará para el futuro, permanecerá, y en el futuro se sabrá, pase, lo que ha sucedido. Pues muchas gracias a las cuatro. El feminismo es el movimiento social más transformador de las últimas décadas y ya no puede parar. Tenemos que ir hacia una movilización permanente, transversal e internacional, en la que lo que se cuestionan es la esencia del sistema. No hay que conformarse con resistir, sino plantar cara. El 8M ya está aquí y es ahora, en apenas unas horas. ¿Por qué las mujeres tienen que demostrar continuamente que son víctimas? Vamos,